OC, el 17 de agosto de 1937, la ciudad de Piedras Blancas, Argentina, se despertó sumida en un silencio antinatural. No fue un silencio de paz, sino uno cargado de un terror inexplicable. El agua de sus pozos, de sus ríos, incluso la humedad del aire, había desaparecido. Y con ella, algo mucho más inquietante, la memoria colectiva de toda la ciudad. ¿Qué ocurrió ese día en Piedras Blancas? Una historia que la ciencia no puede explicar y que la ciudad intentó borrar de la historia, pero que ahora, a través de documentos olvidados, resurge para asombrarnos. Script, la fotografía es en blanco y negro, granulada, como sacada de un archivo polvoriento. Se ve una calle empedrada, típica de un pueblo argentino de principios del siglo XX. Las casas, bajas y de tejas rojas, parecen inclinarse bajo un peso invisible. Pero lo que realmente llama la atención es la ausencia, la calle está vacía. No hay gente, ni carros, ni animales. Solo silencio, una quietud escalofriante. Esto es Piedras Blancas, en 1937. Un pueblo que, hasta ese día, había sido un oasis de tranquilidad en la árida pampa argentina. Un lugar donde la vida transcurría al ritmo pausado de las estaciones, donde las familias se conocían de generación en generación y donde el mayor problema era la sequía. Pero la sequía era algo tangible, algo que se podía combatir. Lo que ocurrió el 17 de agosto fue otra cosa. El origen de Piedras Blancas se remonta a la fiebre del oro. A finales del siglo XIX, rumores de filones auríferos en la zona atrajeron a miles de aventureros, inmigrantes europeos y gauchos en busca de fortuna. La mayoría se marchó con las manos vacías, pero algunos se quedaron, atraídos por la promesa de una vida sencilla y la posibilidad de labrar su propio destino. Piedras Blancas nació como un campamento minero, pero pronto se convirtió en un pueblo próspero, gracias a la agricultura y al comercio. Sus habitantes eran gente trabajadora, orgullosa de sus raíces y profundamente arraigada a la tierra. La leyenda local cuenta que Piedras Blancas se construyó sobre un antiguo cementerio indígena. Algunos decían que los espíritus de los antiguos habitantes aún vagaban por las noches, protegiendo los secretos de la tierra. Estas historias se contaban a los niños para asustarlos, pero nadie las tomaba en serio, hasta 1937. El 17 de agosto amaneció como cualquier otro día. El sol brillaba, los pájaros cantaban, y el aire olía a tierra mojada. Pero a medida que avanzaba la mañana, algo empezó a cambiar. Primero fueron las quejas de los vecinos. El agua de los pozos, la principal fuente de abastecimiento del pueblo, había desaparecido. No quedaba ni rastro. Luego, los ríos que atravesaban la zona se secaron de repente, dejando al descubierto lechos de piedras y arena. La gente se alarmó, pero aún no comprendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El alcalde, un hombre llamado Ricardo Morales, intentó mantener la calma. Convenció a los vecinos de que se trataba de una anomalía climática, una sequía repentina y extrema. Organizó cuadrillas para buscar agua en las cercanías, pero la búsqueda fue inútil. El agua había desaparecido por completo, como si la tierra la hubiera absorbido. Pero la falta de agua era solo el principio. Lo más extraño, lo más aterrador, ocurrió a mediodía. La gente empezó a olvidar. Pequeñas cosas al principio, el nombre de un vecino, donde había dejado las llaves, que había desayunado. Pero con el tiempo, los olvidos se hicieron más profundos, más perturbadores. La gente olvidaba sus propios nombres, sus trabajos, sus familias. Olvidaban cómo se usaba una herramienta, cómo se encendía un fuego. Olvidaban cómo hablar. El pánico se apoderó del pueblo. La gente corría por las calles, gritando, llorando, tratando de recordar quiénes eran. Pero sus recuerdos se desvanecían como humo, dejando tras de sí un vacío aterrador. Ricardo Morales, el alcalde, intentó organizar a los vecinos, pero él mismo estaba empezando a olvidar. Olvidaba el nombre de su esposa, el rostro de sus hijos. Un joven profesor de escuela, llamado Javier Mendoza, fue uno de los pocos que pareció resistir el olvido. Javier era un hombre inteligente, observador y con una memoria prodigiosa. Se dio cuenta de que el olvido no era aleatorio. Parecía afectar a la memoria colectiva, a la historia compartida del pueblo. La gente olvidaba los eventos importantes, las tradiciones, las costumbres.
Olvidaban quiénes habían sido sus antepasados, qué habían hecho para construir Piedras Blancas. Javier comenzó a documentar lo que estaba sucediendo. Escribió en un cuaderno, tratando de registrar cada detalle, cada conversación, cada olvido. Sabía que si no lo hacía, la historia de Piedras Blancas desaparecería para siempre. La comunidad científica de Buenos Aires fue alertada de lo que estaba ocurriendo en Piedras Blancas. Un grupo de investigadores, liderado por el doctor Emilio Vargas, se trasladó al pueblo para investigar el fenómeno. El doctor Vargas era un hombre escéptico, racional y con una reputación de rigor científico. Al principio, se mostró incrédulo ante las historias de olvido y agua desaparecida. Pero a medida que observaba a los habitantes de Piedras Blancas, se daba cuenta de que algo extraordinario estaba ocurriendo. El doctor Vargas y su equipo realizaron una serie de pruebas, midiendo la radiación, analizando muestras de agua y tierra, y entrevistando a los vecinos. Pero no encontraron nada que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. No había ninguna sustancia química inusual en el agua, ni ninguna anomalía geológica en la zona. La radiación era normal. No había ninguna explicación lógica para el fenómeno. Mientras tanto, el olvido se extendía como una plaga. La gente ya no recordaba cómo vivir. Se volvieron apáticos, desorientados, incapaces de cuidar de sí mismos. El pueblo se sumió en el caos. Javier Mendoza, con la ayuda de algunos vecinos que aún conservaban fragmentos de memoria, intentó preservar la historia de Piedras Blancas. Organizó reuniones donde contaban historias, cantaban canciones, y recitaban poemas. Intentaba mantener viva la llama de la memoria, aunque fuera a duras penas. Un día, Javier encontró un antiguo diario en el desván de la escuela. El diario pertenecía a un sacerdote jesuita que había vivido en Piedras Blancas a principios del siglo XIX. En el diario, el sacerdote relataba la existencia de una antigua leyenda indígena, que hablaba de un espíritu ancestral que habitaba en las profundidades de la tierra. Según la leyenda, este espíritu podía controlar el agua y la memoria. Si el espíritu se sentía ofendido, podía privar a la gente de sus recuerdos y secar la tierra. Javier leyó el diario en voz alta a los vecinos. Algunos se burlaron de la leyenda, pero otros se sintieron intrigados. El doctor Vargas, aunque escéptico, admitió que la leyenda podía ofrecer una pista sobre lo que estaba sucediendo. Javier, el doctor Vargas y un grupo de voluntarios decidieron explorar las profundidades de la tierra, en busca del espíritu ancestral. Se adentraron en una cueva que se encontraba cerca del pueblo, una cueva que había sido sellada durante décadas debido a rumores de peligros. Dentro de la cueva, encontraron una serie de pinturas rupestres que representaban escenas de la vida indígena. Las pinturas eran antiguas, pero estaban sorprendentemente bien conservadas. En el fondo de la cueva, encontraron una cámara secreta. En la cámara, encontraron un altar de piedra, cubierto de símbolos extraños. Y sobre el altar, encontraron una estatua de piedra, que representaba a un ser humanoide con rasgos animales. Mientras observaban la estatua, el doctor Vargas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. De repente, la cueva empezó a temblar. La tierra se abrió bajo sus pies. El agua volvió a brotar de las paredes de la cueva. Y la memoria regresó a los habitantes de Piedras Blancas. La gente recordó sus nombres, sus trabajos, sus familias. Recordaron cómo hablar, cómo leer, cómo escribir. Recordaron la historia de Piedras Blancas. El espíritu ancestral había sido apaciguado. El agua había vuelto a fluir. La memoria había regresado. Pero el pueblo nunca volvió a ser el mismo. La experiencia del olvido había dejado una cicatriz profunda en la psique colectiva de los habitantes de Piedras Blancas. Muchos se mudaron a otras ciudades, buscando un nuevo comienzo. Otros se quedaron, pero vivieron con el temor constante de que el espíritu ancestral pudiera volver a despertar. El doctor Vargas regresó a Buenos Aires, donde publicó un informe sobre lo que había ocurrido en Piedras Blancas. El informe fue recibido con escepticismo por la comunidad científica. Muchos consideraron que el doctor Vargas había perdido la cordura. Pero Javier Mendoza nunca dudó de lo que había visto y vivido en Piedras Blancas. Continuó documentando la historia del pueblo, recopilando testimonios y preservando la memoria colectiva. Se convirtió en el guardián de la historia de Piedras Blancas, el último testigo de un evento inexplicable que desafió todas las leyes de la ciencia y la razón.
Piedras Blancas, hoy, es un pueblo fantasma. La mayoría de sus habitantes se han marchado. Las casas están abandonadas, cubiertas de polvo y maleza. Pero algunos visitantes aún se aventuran a visitar el pueblo, atraídos por la leyenda del olvido. Y aquellos que se atreven a escuchar con atención, dicen que aún se puede oír el eco de las voces que se perdieron en el silencio del 17 de agosto de 1937. Un silencio que, quizás, guarde aún más secretos de los que podemos imaginar. Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Y cuéntanos en los comentarios qué opinas de este misterio. ¿Crees que existe una explicación lógica para lo que ocurrió en Piedras Blancas? ¿O crees que hay algo más oscuro y sobrenatural en juego? Déjanos tu comentario y participa en el debate. No olvides darle like al vídeo si te ha gustado. Visual Notes. Imágenes de archivo de pueblos argentinos de la época. Recreaciones ilustrativas de las pinturas rupestres. Animaciones sutiles para representar el desvanecimiento de la memoria. Mapas antiguos de la región. Fotografías de la cueva y la estatua. Imágenes de archivo de sequías y fenómenos climáticos extremos. Uso de filtros oscuros y granulares para crear una atmósfera de misterio y suspense. La fotografía en blanco y negro debe ser predominante. YouTube title: La ciudad que olvidó su historia. El misterio de Piedras Blancas. YouTube descripción: en 1937, Piedras Blancas, Argentina, desapareció de la memoria colectiva. El agua se secó, los recuerdos se esfumaron y el pueblo quedó sumido en un silencio aterrador. Esta es la historia de un evento inexplicable que desafió la ciencia y dejó una cicatriz imborrable en la historia argentina. Exploramos los documentos olvidados, las leyendas locales y los testimonios de los pocos que recuerdan lo que ocurrió ese fatídico día. ¿Qué causó el olvido de Piedras Blancas? ¿Fue una anomalía climática, una maldición ancestral o algo mucho más siniestro? Descúbrelo en este vídeo. YouTube hashtags: Minutos urbanos, historia argentina, misterios, Piedras Blancas, olvido, terror, documental Argentina, historia, misterios, Argentina. YouTube tags: Minutos urbanos, historia argentina, misterios, Piedras Blancas, olvido, terror, documental. Argentina, historia, misterios, Argentina, ciudad fantasma, eventos inexplicables, leyendas argentinas. Investigaciones paranormales, memoria colectiva, acontecimiento extraño, historia oculta.